Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Fabio. Buenas, ¿cómo ¿Qué van? más, viejo Carlos? ¿Qué más, bro? Bien, profe, qué pena que no había visto el mensaje, está bien engomado descifrando. Eso Por ahí, está bien. estaba ahí engomado con el taller y estaba descifrando ahí. Estaba chévere. Bueno, la presentación de hoy yo creo que no es muy larga, la verdad. Vamos a... O sea, apenas estamos. Sí, entonces bienvenidos a la sección número 18, a 2 de finalizar el curso. El día de hoy vamos a hablar de la informática forense. Entonces, hoy en día o en la actualidad, la brecha es cada vez menor entre los fraudes y la informática. Las pérdidas asociadas a fraudes informáticos cada día aumenta más. Las áreas con mayor riesgo de fraude, prácticamente todas, aproximadamente en un 85-90%, dependen de tecnología. Y pues la auditoría de sistemas, los sistemas de políticas, de gestión de información, la informática forense y las áreas legales, desafortunadamente, aún siguen trabajando de forma aislada. Entonces, digamos que ese ha sido una de las principales barreras que, que, que hemos ido derribando a lo largo de los años, porque digamos que cada uno trabaja por su lado, pero ya con el pasar del tiempo nos hemos ido dando cuenta que lo mejor es trabajar en conjunto, porque los ataques informáticos cada vez revisten mayor complejidad y pues a veces una simple auditoría no es suficiente para detectar las fallas y ese tipo de cosas o controles que se deban implementar. Y entonces ya se hace necesario la implementación de unas herramientas un poco más especializadas a través de la informática forense, que es ya una investigación más integral, que como les decía requiere unas herramientas y unos recursos tecnológicos un poco más avanzados, si los queremos decir de una forma, o más específicos, porque ya acá estamos entrando al terreno legal y ya empezamos a hablar y a encontrar términos asociados a la evidencia digital. Ya, normal en el mundo real, cuando se produce cualquier tipo de delito, hablamos de que para poder determinar el culpable o inocente se basa básicamente en las evidencias, pero esas evidencias en el mundo real, en el campo físico, valga la redundancia, son físicas, son tangibles. Pero cuando estamos hablando del uso de la tecnología o de recursos informáticos, ya esa evidencia no es tangible, ya es eh, recursos o información que está almacenada o de forma digital en los dispositivos. Entonces, ya por eso se hace necesario el uso o la especialización de la informática forense. Entonces, ¿por qué es importante hoy en día la informática forense?
porque como lo hemos visto durante las secciones del curso, el robo de identidad, el espionaje empresarial, el uso de malware, los fraudes bancarios, la manipulación de base de datos, los hurtos y estafas informáticas u otras manipulaciones como contabilidad y demás, y la fuga de información cada día aumenta más y más y más y más. Yo aquí les coloco un pequeño cuadro comparativo para que lo suba en la plataforma, lo voy a poner un poco más grande, donde hay un comparativo en cuanto a países latinoamericanos y el índice de criminalidad informática. Entonces, no sé si se alcanza a ver, pero ahí encontramos que tenemos Argentina con un alto nivel, Bolivia con un nivel bajo, Brasil con un nivel alto, Chile moderado, Colombia moderado, República Dominicana bajo, Ecuador moderado, Paraguay bajo, Perú moderado y Venezuela moderado. Entonces, estas tendencias han hecho que cada vez se le preste más atención y se empiece a trabajar y girar la vista hacia las técnicas forenses, porque recordemos que cuando hablamos de las ciencias forenses, estamos hablando de un conjunto podríamos decir que de ciencias o de disciplinas que en su primer momento no tienen nada que ver con el campo digital. Entonces aquí encontramos, o les cito algunas, la criminología, la entomología, que es la que se basa en los insectos, la antropología, la toxicología, la psicología, la psiquiatría, la genética biológica, la medicina legal, la odontología, la balística. Y si se pueden dar cuenta, por ningún lado mencionan la informática forense, porque de uno u otro modo es un campo que, aunque ya lleva varios años implementándose y en uso, aún tiene mucho por, por crecer y por ganarse ese título, si lo queremos ver de esa forma, de ciencia forense. Porque si lo analizamos y lo vemos en el mundo real, este tema de las ciencias forenses se aplica prácticamente a todo. Entonces podemos encontrar, entre muchas otras, la sexología forense, la traumatología forense, la fonoaudiología forense, la contabilidad forense, la documentología, la economía forense, la lingüística forense, la meteorología forense. Es decir, todas las ciencias tienen un campo dedicado a el estudio o el origen o a la investigación forense. Entonces, llegó un punto en el que, dado que el uso de las herramientas digitales fue aumentando y aumentando y siendo utilizadas para cometer delitos, en el que se hizo necesario iniciar esta nueva rama conocida como la informática forense. Pero en sí, ¿qué es la informática forense? ¿A qué les suena informática forense? Con toda
el preámbulo que les he dicho. Profe, como por ejemplo, yo lo asocio como cuando encuentran un computador y como hablamos de forense, yo lo asocio a forense cuando levantan un cuerpo, pues esa informática forense es cómo está ese equipo, si se metió a las páginas que uno cree que de pronto vulneró o si puede evidenciar a través de ese computador que ese usuario o ese individuo ha realizado alguna infracción. Entonces, es como un procedimiento forense para que no se altere la escena de ese crimen. Sí, Informático, ¿no? informática. Entonces, la informática forense es la disciplina de las ciencias forenses que, considerando las tareas propias asociadas con la evidencia, es decir, todo ese conjunto de tareas que se tienen en cuenta en cualquier otro delito asociado con la toma de evidencia y demás, procura descubrir e interpretar la información en los medios informáticos para establecer los hechos y formular las hipótesis relacionadas con el caso, entendiendo los equipos de computación como herramientas que ofrecen un análisis de la información residente en ellos. Entonces, digamos que en, en palabras más sencillas es eso, lo que acaba de decir Carlos. La informática forense es la encargada de hacer o de trasladar todas esas técnicas forenses que se pueden y se deben aplicar a cualquier tipo de delito, pero ya a un medio digital o a un medio informático. Entonces, ¿qué hace la informática forense? Analiza, es decir, toma la evidencia que corrobore o que colabore a llevar adelante una causa judicial o una negociación extrajudicial, a la vez que determina o recopila datos potenciales o relevantes, posibilidades reales de la evidencia existente o supuesta, es decir, la informática forense lo que se encarga es de analizar la información que se tenga o se logre determinar en un caso de delito informático y a partir de ahí y de esa información determinar qué datos son potenciales o relevantes para definir si se cometió un delito, quién lo cometió, cómo lo cometió y demás, al igual que sucedería en, al momento de cometer un fraude de cualquier otro tipo. Lo primero es analizar la información que hay y dependiendo de la información que se tenga, determinar si hay datos potenciales o relevantes para determinar si se conjugó un delito, si se conjugó, cómo se conjugó, quién lo cometió, cómo lo cometió y demás. Aquí en Colombia hay diferentes entidades, si lo queremos decir de esa forma, que se dedican a recopilar, analizar y determinar cuándo un delito se ha cometido. Entonces tenemos a la DIJÍN, a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría, a la DIAN y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Todas estas entidades trabajando en conjunto son las encargadas de determinar qué delito se cometió, cómo se cometió, qué evidencias hay, cómo se obtuvieron
y demás. En el caso de la evidencia forense o delitos utilizando recursos informáticos, tenemos entre unas otras características que podemos encontrar evidencia, ya lo vamos a ver más en detalle, donde podemos encontrar ese tipo de evidencia digital en correos electrónicos, en archivos informáticos del usuario, en archivos de registro o logs, en los registros de navegación, en los archivos de redes sociales y demás. En base a esa información que se encuentra en cualquiera de estos medios, que ya vamos a ver más en detalle, se hacen un análisis y se empieza a determinar o sustraer la información que se requiera. Entonces, ¿en qué lugares, si lo queremos decir de una forma un poco más entendible, encontramos o podemos encontrar evidencia digital? ¿Y qué medios podemos utilizar para recabar esa información? Vamos a verlo un poco más en detalle. Entonces, ¿dónde podemos encontrar información? En las memorias que utilizan los computadores para procesar la información, es decir, en los datos volátiles de los computadores, a través de la obtención de hash de los archivos del sistema. De esa forma podemos determinar si un archivo fue modificado o no. A través de la detección de procesos maliciosos, ya sea malware, gusanos o troyanos que se encuentren corriendo en los dispositivos, en los metadatos que contiene los medios de transmisión de información, e incluso en secciones o configuraciones de escritorio remoto. Una de las formas en las que se puede sustraer esa información que está almacenada en cualquiera de estos tipos es haciendo imágenes forenses de los discos duros, ya lo vamos a ver más adelante, que no es más que hacer una copia exacta por ejemplo, el disco duro que estuvo involucrado en ese delito por medio de medios electrónicos. ¿Dónde más podemos encontrar? En los historiales de navegación, en los correos electrónicos, a través de esteganografía, que ya lo vimos, a través de la recuperación de archivos eliminados, aún cuando los discos duros han sido formateados, si no lo sabían, aun cuando un disco duro se formatee, se puede extraer la información que estuvo almacenada en él. ¿Sabían eso? No, profe, la verdad no. No, no, increíble. No, no, señor. Bueno, sí, Profe, pero cuando habla del historial, pues la gente que sabe un poquito del tema, sabe que hay unos navegadores que no guardan historial. pero hay otros que no. Sí, la mayoría de gente no sabe, honestamente. En redes punto a punto, en dispositivos externos, llámese USB, discos externos, en máquinas encendidas o en máquinas apagadas, por medio de la auditoría de sistemas, a través del análisis de comportamiento de usuarios con privilegios, en servicios en la nube o más conocidos como cloud, a través del análisis de las conexiones y
por supuesto, a través del análisis y verificación de archivos ejecutables. En la práctica, ¿cómo se hace esa recuperación o toma de la evidencia? Entre algunas otros pasos que no voy a entrar en detalle. Si estamos hablando de una estructura organizacional o de infraestructura de TI, se utilizan entrevistas para determinar los perfiles de los trabajadores, los cargos, niveles de privilegio en el sistema, para determinar si hay una buena implementación de políticas de seguridad de la información y demás. Ya siendo un poco más técnicos, yo les decía que nosotros podemos extraer o capturar información que está en la memoria RAM de los dispositivos. Eso se hace a través de herramientas especializadas. Ahí yo les comento tres, que son el HB-GARI, el Forensic Toolkit, el Redline, que entre muchas otras cosas o funciones, algunos son a base de software, algunos son a base de hardware, permiten la captura de información de sistemas vivos. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, si cuando se me fue. Por ejemplo, se hace una redada y se encuentra una persona que en el momento está utilizando un computador, por decir algo. Ese computador, antes de apagarse, se hace una captura, porque realmente eso es lo que hace, una captura del estado actual del computador, preservándolo de tal forma de que aunque el equipo se apague, porque igual el equipo se debe trasladar a un sitio con la debida guarda, se puede hacer una captura de ese sistema vivo y algo parecido a lo que hacemos con las máquinas virtuales. Algo así, se hace una captura y luego es esa versión clonada del dispositivo, se puede montar en un software especializado y empezar a trabajar en él sin necesidad de trabajar directamente en el sistema físico, porque se puede llegar a presentar contaminación de la evidencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, una de las herramientas o sí, herramientas que utiliza la informática forense, o de las ventajas, si también lo queremos decir de esa forma, es que nos permite la captura o clonación o copia de sistemas, ya sean apagados o sistemas encendidos, de forma que después podamos hacer un análisis a profundidad sin tener que trabajar directamente en el dispositivo implicado. Por ejemplo, en un caso de fraude, alguno de los lugares en donde se busca o se empieza a determinar que puede haber información que se puede ir recopilando para determinar o empezar a construir un caso. Por ejemplo, son los correos electrónicos. Si es un correo electrónico que está configurado en un equipo tipo Outlook, tipo Tumblr o Lotus o demás, todo es por ejemplo, en el caso de
de Outlook, todos los correos, tanto que entran como que salen, quedan almacenados en un archivo de extensión PST. ¿Sabían eso? No, profe. Entonces, uno lo que hace es recuperar ese archivo, se le hace un proceso de firma hash, es decir, hagan de cuenta que se cometió un delito con un arma X, sea blanca, sea de fuego, no sé qué. ¿Qué hace el investigador forense? Toma el arma, le hace el rótulo y demás. En la informática forense hacemos algo parecido. Tomamos los archivos, discos, memorias, etcétera, que, que recolectemos. Se hace una generación de su firma hash para certificar al momento de presentar la evidencia que durante el proceso de manipulación y de análisis, ya sea del disco, de la información o demás, no hubo manipulación ni contaminación de la misma. Por eso se genera una firma digital o una huella digital de todos esos elementos que se recopilen al momento de hacer el análisis de la información. Por el lado de los ambientes virtuales o virtualizados, todas las plataformas, llámense Zoom, llámense Google Meet, llámense, ¿qué otra hay por ahí? Se me escapa. Bueno, todos los ambientes Teams. virtualizados van guardando una serie de logs o de registros que luego uno puede consultar para determinar quién se conectó, a qué hora se conectó, cuánto tiempo duró conectado, si tuvo conexión intermitente y demás. Toda esa información uno la puede recopilar para empezar a analizarla. Con los archivos, ya se lo había explicado en el primer punto. Se toman los archivos, pueden ser archivos planos, .rar, .doc, .xls, .mdb, que son los archivos de Excel y demás. Y se hace un proceso de autenticación o de firma hash para certificar de que esos archivos no fueron modificados o que sí fueron manipulados. Pasa lo mismo con los ejecutables y con los dispositivos, llámense USB, discos duros, incluso hasta el directorio activo de Windows guarda un sistema o una serie de logs o registros propios que permiten determinar si se manipuló o no se manipuló. Muchos de esos registros no son legibles o analizables de forma, digámoslo, tradicional. Es decir, no es que nosotros entremos a una carpeta en particular de Windows o en donde se instaló Windows y vamos a encontrar un archivito donde guarda toda la información. No. Mucha de esta información se encuentra distribuida en diferentes archivos, logs y demás. Y para eso, muchas veces, por no decir que todas las veces, es necesario la utilización de herramientas un poco más especializadas para hacer esa recopilación y análisis de la información. Yo les presento dos de ellas, que son el Encase y el FTK. En este mundo de la informática forense, uno se encuentra con herramientas que a veces uno piensa que eso solamente
existe la ficción de las películas, pero no es, pues, a veces, como dicen por ahí, a veces la realidad supera la ficción. Ya estamos en un punto de avance tecnológico que ya nosotros podemos clonar casi que prácticamente cualquier dispositivo. Llámese celular, llámese computador, llámese disco duro, llámese memoria USB. Cualquier dispositivo electrónico hoy en día puede ser clonado a fin de ser analizado y determinar si fue utilizado o no en un fraude con recursos o medios informáticos. Técnicas antiforenses. Básicamente las técnicas antiforenses son todas esas técnicas o cualquier intento exitoso efectuado por un individuo o proceso que impacte de manera negativa en la identificación, la disponibilidad, la confiabilidad y la relevancia de la evidencia en un proceso forense. Entonces, hablarle de técnicas específicas era un poco denso, pero para resumir las técnicas forenses o esas herramientas forenses o métodos, son todas aquellas que nos permitan destruir la evidencia, ocultarla, eliminarla o falsificarla. Ya aquí ustedes pueden empezar a poner a volar su imaginación. Pueden remitirse incluso a las películas donde vemos que toman el disco duro y lo meten en un horno microondas para que se borre toda la información de los platos. Yo les puedo decir que incluso de un disco duro, ¿cómo se dice? Destruido físicamente, se puede extraer información. Solo basta con que bueno, si es un disco duro mecánico, solo basta con que los discos, ¿ustedes saben cómo funciona un disco duro mecánico? Sí, bro, pues como lo muestra más o menos la imagen, un disco mecánico es un Eso, tocadiscos. eso les iba a Un decir. tocadiscos que... Es algo como esto. Entonces, no importa que el mecanismo de lectura esté dañado. Solo con que los sistemas de disco, casi cierro estén en buen estado o medianamente en buen estado, ya se puede extraer la información. Ya cuando estamos hablando de memorias USB o discos SSD, la cosa es un poquito más complicada, pero no imposible. Ya acá estamos hablando de que en los discos físicos la información se almacena por medio de pistas y sectores. Entonces lo que hacen las máquinas para extraer la información es leer esas diferentes pistas y sectores uno a uno y tratar de encontrar o unificar información. En los discos sólidos o mecanismos de almacenamiento tipo USB y demás, ya se hace un trabajo a nivel de circuitos y ya eso es otro tema ahí más denso y que en alguna oportunidad tendré la oportunidad de explicarles. Entonces, procedimientos forenses. Vamos a ver las reglas de oro, pasos que se deben tener en cuenta, cosas que se deben hacer al momento de realizar un procedimiento forense.
Entonces, para eso debemos conocer cuáles son las reglas de oro de la informática forense. Aquí ya les menciono una, y es que se debe proteger la evidencia original. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a determinar o a certificar de que la evidencia es válida, al igual de que se haría en un caso en un caso de otro tipo no informático, haciendo la preservación y manteniendo la cadena de custodia del elemento con el que se cometió el delito. En la informática forense pasa exactamente lo mismo. Hay que proteger la evidencia original a través de todos los mecanismos que sean necesarios. Entonces, para eso, los tres pilares de la informática forense son los mismos que hemos venido estudiando a lo largo de estas 18 secciones que hacen parte de los pilares de la informática en general, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. En informática forense, decimos que la confidencialidad hace referencia a que nadie más tenga acceso a la información que no deba saber. Lo mismo pasa con un caso de otro tipo. La información solamente la deben manejar las personas responsables o directamente involucradas con el caso. La integridad, evitar por todos los medios que no se modifique la evidencia original durante el proceso de análisis o investigación. Y la disponibilidad es que se pueda tener acceso en cualquier momento a esa evidencia que nos va a servir para definir el caso. Entonces, algunas de las técnicas o cosas que se hacen para asegurar estas tres pilares, aquí las encontramos, que son, ya se las había mencionado, las firmas hash para el caso de archivos y demás, que lo que nos permite es determinar o certificar la integridad de los archivos. Al momento de la toma de evidencia, se genera la huella digital del dispositivo o del archivo, y al momento de presentar la evidencia, se genera la firma hash certificando de que no ha habido ninguna modificación o manipulación. La imagen forense, también ya se las mencioné, que no es más que hacer una especie de clonación de cada uno de esos dispositivos en los que posiblemente se haya cometido un delito informático. La cadena de custodia, no sé si ya han escuchado este término. La cadena de custodia no es más que preservar la información, en el caso de la informática forense, o los dispositivos que se hayan visto involucrados en un posible delito por medio informático, y asegurar de que nadie tenga acceso a ellos, a excepto de las personas que están siendo responsables de la investigación. En ese mismo orden de ideas, se debe tener una bodega de evidencia, así como se tiene una bodega de evidencia para las cosas físicas. En la informática forense se tiene una bodega de evidencias para todo este tipo de elementos que vamos recopilando. El whipping y otros los vamos a ver
ahora más adelante. Entonces, ¿cómo nos preparamos o cuáles son esas herramientas IR o software que nos permiten la respuesta ante incidentes informáticos? Yo aquí les dejo o les cito las páginas de algunas de las herramientas basadas en software que nos ayudan a generar firmas hash, que nos permiten hacer la clonación o imágenes forenses, las que nos permiten analizar y hacer análisis de información contenida en medios digitales, y otras que nos permiten garantizar la integridad de la información y los dispositivos involucrados al momento de un delito por medio informático. Entonces, en el caso de los delitos informáticos, aunque parezca un poco, no sé, raro o no sé, se toman exactamente las mismas medidas o se tiene el mismo cuidado y se trata la escena de la misma forma como se trata en cualquier otro delito. ¿Qué les quiero decir con eso? Que también debemos usar guantes, pulseras, bolsas antiestáticas, documentos para rotular, elementos que nos permitan aislarnos de los elementos involucrados en el delito y demás. O sea, cuando se hace, por ejemplo, un allanamiento porque se descubrió en un apartamento, por ejemplo, hay una persona que a través de su computador está cometiendo algún X delito informático, pasa o se ve una escena bastante similar a como se vería si en ese apartamento se estuviera cometiendo un delito de otro tipo, sea un asesinato o cualquier otra cosa. Llegan personas con sus overoles, con sus guantes, para tomar todas las evidencias y recopilar toda la información que sea necesaria al momento de recabar esa información. Entonces, lo primero o una de las primeras cosas que se debe hacer es identificar y fijar qué posibles medios pueden contener evidencia digital. Entonces hablamos de medios físicos como memorias, smartphone, cámaras, memorias fijas, cámaras de video, CPUs, PAN, dispositivos reproductores, dispositivos de almacenamiento, routers, modems, switches, cualquier medio físico que transmita, almacene o procese información se debe identificar, capturar y rotular como un posible medio que contenga evidencia digital, al igual que elementos lógicos. Estamos hablando de archivos tipo documentos, de Word, de Excel, secciones activas de acceso remoto, secciones activas en navegadores, cookies, logs y demás. Para la captura se deben utilizar medios estériles. ¿Qué quiere decir eso? A eso es lo que hace referencia el whipping. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una imagen forense de un disco duro que fue encontrado en una posible escena de un delito informático, no podemos utilizar un disco duro que ya fue utilizado en, por ejemplo,
otro caso. No, eso no se puede. Se deben utilizar medios estériles y que contengan o que sean contenedores de mayor tamaño que el medio original del que se está haciendo captura de información. En términos sencillos, si se encontró un disco duro de 1 terabyte, si se va a hacer la captura o la imagen forense de ese disco duro, se debe hacer en un disco duro estéril con un tamaño de almacenamiento superior al disco duro original. En el caso del ejemplo, con un disco de un tamaño superior a de 1 terabyte. Aquí yo les muestro una de las herramientas que se utiliza, que es el Media Wiper, que lo que hace es hacer un barrido o un borrado de discos duros para dejarlos estériles o como si nunca hubieran sido utilizados. Pero lo ideal es que se utilicen discos que no hayan sido utilizados en otros casos para evitar contaminación de la información. Muy importante, siempre preservar la data volátil, es decir, los procesos que están corriendo en ese momento en los computadores. Es decir, si en un sitio se encuentra por lo menos un computador encendido, la primera recomendación que se hace es no apagarlo, sino que se hace una captura de todos esos procesos que podrían llegar a perderse en cuanto el sistema se apague, como por ejemplo las direcciones IP, las conexiones, los puertos abiertos, las contraseñas, la información del sistema, los usuarios logueados, todo ese tipo de información que al momento de apagar un dispositivo pueda llegar a perderse porque es información volátil que se almacena de manera temporal en los diferentes tipos de memoria que utilizan los ordenadores y que al momento de apagarse desaparecen. ¿Cuáles son los datos volátiles? Yo aquí los dejo consignados. Los datos volátiles son aquellos que desaparecen cuando un sistema se apaga o se reinicia, por lo que extraer la máxima información de estos datos es relevante, puesto que es muy importante a la hora de recopilar pruebas cuando un sistema ha sido comprometido. Entonces, al identificar un posible elemento que pudo haber sido utilizado para cometer un delito informático, se les solicita a un experto una imagen forense lógica y física de los dispositivos comprometidos. Entonces, lo primero que se hace, una de las herramientas que se puede utilizar es el Access Data, otra es el FTK y Mayer. Lo que se hace es, ya después de haber identificado ese elemento que poder contener evidencia digital, se utiliza un dispositivo intermedio conocido como bloqueador. Este dispositivo lo que hace es impedir que, por ejemplo, si este equipo está infectado con algún tipo de malware o cualquier tipo de software o hardware
que pretenda impedir la toma de esa información o la clonación o la toma de esa imagen, este dispositivo que está aquí funciona como barrera, digamos que hace las veces de un firewall, pues sí, pues queremos hacer el símil, para evitar que la información que esté contenida en estos medios pueda llegar a comprometer el equipo de la persona o el experto que está haciendo la toma de la evidencia. En esto, no sé si alcanzaron a notar cuando hicimos el laboratorio del ethical hacking, que mi máquina XP se llamaba analista forense. ¿Sí se alcanzaron a dar cuenta? No, profe, yo no lo vi. Esa maquinita XP está cargada con un montón de herramientas que permiten clonar discos, clonar equipos celulares, clonar dispositivos como memorias, extraer memoria volátil que pueda llegar a estar almacenada en dispositivos y demás. Se debe, ya se lo había repetido, se lo había mencionado, registrar siempre el valor hash de los archivos o dispositivos en la investigación. Esto, chicos, es una de las cosas que más complicaciones puede llegar a tener a uno como investigador. Porque uno, como estamos hablando de cosas intangibles, ya se podrán imaginar todos los problemas que puede llegar, o no problemas, sino de esas artimañas que puede llegar a utilizar la contraparte para pretender decir o justificar o demás para decir que esa evidencia de que se está presentando, esos archivos, esos dispositivos o demás, fueron manipulados y que su cliente es inocente y que lo que están buscando es inculparlo, tal cual como pasaría en una escena física. Acá en términos de la informática forense es un poco más complicado porque estamos hablando de cosas intangibles. Entonces siempre se debe hacer un registro de los valores hash o de las huellas digitales de los archivos y los dispositivos que están involucrados en la investigación. Yo aquí les dejo una página donde se descarga un software sencillito que no tiene mucho complique para instalar, y ese software lo que permite es generar las huellas digitales de archivos tanto de Windows como de Linux. O sea, el programita lo que hace es generar las huellas digitales para uno poder certificar. Yo creo que ustedes me hicieron esa pregunta de que dónde podían descargar algo para generar esas huellas digitales. Bueno, en esta página el software es gratuito, es GNU, y lo único que hace es eso, generar la firma hash del archivo para que ustedes puedan certificar. Por ejemplo, que si mandan ese archivo y le llega a la otra persona, ustedes le dicen, la firma hash del archivo es esta, bajas este software y la comparas y puedes darte cuenta que efectivamente el archivo que está recibiendo es el mismo que yo envié. Otra de las cosas importantes y que a veces al investigador forense se le olvida: lo que no está escrito nunca ocurrió. Entonces, al momento de realizar la documentación de la cadena de custodia,
se debe detallar, especificar todo al mínimo detalle, porque lo que no está escrito, lo que no está consignado, lo que no está documentado, luego no se puede utilizar como evidencia. Todo debe estar documentado. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, digamos que de una manera muy rápida, sencilla, a esto se dedica la informática forense. En esto consiste. Pues, ¿Cómo les- profe, la verdad es que no tenía ni idea, ni siquiera se me había pasado por la mente ¿Qué cosa? Que esto todo existía. este procedimiento. Sí, es que esto es como si se cometiera un delito en físico. Solo que ahora todo se está trasladando a los medios digitales. Entonces, como preámbulo a la sesión de mañana, aspectos legales de la evidencia digital. Entonces, en Colombia, el primer intento fue el artículo 195 de la ley 599, que dice: el que abusivamente se introduzca en un sistema informático protegido con medida de seguridad o se mantenga contra voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurrirá, perdón, en multa. Ese es uno de los artículos de la ley 1288 del 2009. Mañana vamos a ver esas leyes más a detalle. Entonces, por lo menos para este delito, incurrirá en pena de prisión de 5 a 8 años. Por acá les cito otro, la ley 1273, en su artículo 269A, acceso abusivo a un sistema informático. Conducta: acceder aspectos en todo o en parte de un sistema. El que acceda, para que se entienda mejor, el que acceda en todo o en parte de un sistema informático protegido o con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de su voluntad de quien tenga legítimo derecho a excluirlo. Eso pertenece a los tipos de delitos en los que se utiliza el cracking. Aquí vemos un enunciado de un anuncio, de una noticia del tiempo.com, donde dice la famosa palabrita: capturado presunto hacker que infiltró cuentas de Daniel Sampero Espina. Tenemos los artículos 269 de la obstaculización ilegítima del sistema de información o red de comunicaciones. Aquí estamos hablando de ataques de negación de servicios. Tenemos el 269C, que es la interceptación a través de medios informáticos, el 2969, el 269D, que son daños informáticos. Cada uno de estos, que hoy solamente les dejo consignados a manera de breve explicación, mañana lo vamos a ver en detalle, cuáles son las penas, cuáles son si algunos tienen pena privativa de la libertad, otros solamente tienen sanciones monetarias y demás. ¿Preguntas? No, profe, todo muy claro. No, profe, todo claro. Entonces, por mostrarle un ejemplo sencillo, esperen, sí, que sin querer queriendo, como dice el Chavo del 8, me tocó hacer una recuperación de información de un disco duro que por no sé qué razón se dañó. Bueno, no se dañó físicamente, se dañó la partición
y les voy a mostrar de que a pesar de que el disco duro no es reconocido por la partición o el sistema operativo, no reconoce que hay información en ese disco duro, a través de una herramienta especializada, él hace un barrido y encuentra de que sí, que efectivamente en ese disco duro hay información y que de hecho me permite extraerla. O sea, espérenme que lo tenía desconectado. O sea, vamos a minimizar por acá y vamos a tener abierto aquí. Entonces, nueva función. Esta es la pantalla 2. Esta es la pantalla de administración general de equipo de Windows. Yo aquí tengo conectado ya en mi disco duro que está chueco. Lo voy a encender. Ahora falta que sí lo reconozca y me haga quedar mal. Vamos a ver aquí. Administración de discos. No. Que él está un poco chueco y a veces está molesta. No le está entrando corriente. Debe ser porque no lo tengo conectado a la corriente. Yo creo que debe ser eso. Ahora sí. Ahora sí lo conecté a la corriente. Ahora se arrancó. Entonces, miren, estos dos discos o estas particiones, las dos primeras, son los dos discos que tiene actualmente y donde está la información. Si ustedes se dan cuenta, miren que aquí dice la partición C, la partición D y la partición E, que son las particiones C, D y E que yo tengo utilizando. Y aparece un disco de 931 gigas, nada más y nada menos que un disco de 1 tera que al señor se le dio por dañar el sistema de archivos y dice que ya se perdió la información y es un disco que yo tengo de backup de información. ¿Cómo les parece? Joya. Joyita. Entonces, como yo soy tan buen cacharrero, me acordé, oiga, pero si yo tengo un programita que me permite revisar físicamente el disco a ver si qué fue lo que le pasó al disco. Entonces aquí yo tengo el OnTrack AC Recovery Professional. Entonces, entre las muchas opciones que tiene, dice diagnóstico del disco, entonces él dice análisis de disco, pruebas SMART, visualización de información detallada del disco, pruebas de partición y tiene herramienta de recuperación de archivos. No sé si alguna vez les ha pasado que de pronto van a ver una presentación de PowerPoint y dice que no se puede abrir el archivo porque algún error ahí todo raro. Este programita le permite reparar archivos de Access, archivos de Excel, archivos de PowerPoint, archivos de Word y archivos .zip. Incluso archivos PST de Outlook y Outlook Express. La que nos convoca hoy es recuperación de datos. Entonces, tiene una recuperación de datos avanzada, que es una exploración del disco sector a sector que se puede durar hasta 24 horas haciendo esa exploración. Tiene una recuperación de archivos eliminados, es decir, que de pronto ustedes tenían una información contenida en su disco duro, una carpeta, por decir algo, y la eliminaron. Y la eliminaron de la papelera y la eliminaron de todos lados. A través de esta opción pueden recuperar esa información.
recuperación posterior al formateo, lo que yo les decía. Ustedes pueden incluso recuperar información después de que un disco duro fue formateado. Y la recuperación en bruto es si esta falló, si esta falló y esta falló, ya la última opción es hacer una recuperación en bruto, que es una recuperación que no tiene en cuenta el sistema de archivos de que tenía el disco en su originalidad, por decirlo así, sino lo que él hace, hacer un barrido sector a sector minucioso y después te hace un listado de todos los archivos que haya encontrado, pero te toca revisar archivo por archivo para ver qué es lo que tiene cada archivo. Profe, ¿cómo así? Porque es lo que hace es separártelo por extensión y te arma una carpeta para los, por decir algo, una carpeta para los JPG, una carpeta para los .doc, una carpeta por los .docx, uno para los XLS, uno para los XML. Entonces ya se podrán imaginar lo complejo que es ir a buscar una información en una recuperación de ese tipo. Pero estas, aun cuando el disco aparentemente está dañada la partición, él hace una recuperación de cómo estaba distribuida la información al momento de que el disco se dañó. Es decir, te hace una recuperación de la estructura de directorio. ¿Se acuerdan que en su momento dijimos que una de las formas en las que trabajaban los sistemas de archivos era una estructura de árbol, los otros utilizaban una estructura jerárquica? Bueno, eso es lo que hace este. Entonces vamos a decirle recuperación por formateo. Y creo que fue esa. No, mentira, esa no fue. Porque es que este no fue formateado. Recuperación avanzada. Entonces él empieza a detectar qué hay conectado en el sistema. Entonces él me dice, tienes un disco de 476 gigas, ese no es. Tienes un disco Toshiba de 931 gigas, que tiene una partición D y una partición E, ese tampoco es. Y tengo un disco de 931 gigas sin identificar. Es decir, tengo un disco duro ahí que tiene un sector inicial 63 con un tamaño de volumen, pero no tiene ningún tipo de formato. Entonces nosotros decimos aquí opciones avanzadas. Y le decimos, yo sé que ese disco duro tenía un sistema de archivos NTFS. Entonces ya con esa información le decimos, búscame para ver si logras encontrar algún tipo de información que te diga de que efectivamente en algún momento ese disco tuvo una partición NTFS. Él me dice, recuperación de datos, encontró una partición NTFS desde el sector 2048 hasta el sector, el número grandote ese que está ahí, con un tamaño de sector de 496. ¿Es la partición que buscas? Yo le digo, sí es. Empieza a hacer la exploración. Entonces dice, ya no es solamente que encontró una partición sin especificar, sino que ya encontró un poco más de información. Por lo tanto, ya yo lo selecciono. La partición que posiblemente sea la que contenga la información y le digo siguiente. Y él empieza a hacer el barrido sector a sector. Obviamente estamos hablando de un equipo con 32 GB de memoria de DDR4 con 2 discos sólidos. Entonces ya hacer la exploración de un disco de un tera no es tan demorada. Pero miren que él va diciendo cuántos bloques ha revisado, cuál es el tiempo transcurrido, el tiempo restante, cuántos directorios ha encontrado en ese disco duro, cuántos archivos ha encontrado e incluso te va mostrando cuál es el último archivo
y con su extensión respectiva que ha encontrado. Entonces, fíjense que él empieza a armar el árbol de directorio. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, señor. Pues, como yo les había dicho, este es un disco que yo tengo para backups de información. Entonces yo lo tenía dividido, o mejor dicho, lo tengo dividido por carpetas dependiendo de la información que ahí tengo almacenada. Entonces aquí tengo solo audios. Bueno, todavía está terminando de hacer la exploración. En esta carpeta tengo solo el audio, en esta tengo solo archivos flash, juegos y demás. Lo que a mí se me había perdido era una serie, la de Animatrix. Entonces miren que yo solamente tengo que seleccionar, le doy siguiente y el único requisito que él me pide es elija el destino en que se copiarán los archivos. La única condición es que no puede, o sea, digamos que es más como una condición lógica. La unidad donde vas a recuperar no puede ser la misma de la que estás haciendo recuperación. Entonces vean que las herramientas existen, se pueden utilizar. Y de hecho esta, hasta en algún momento era gratuita. Entonces, para que vean que este mundo, este mundillo de la informática cada vez se parece más a la ficción. Excelente. Muy buen programa, profe. Excelente. La realidad va superando a la ficción. Entonces, chicos, nos volvemos a encontrar el día de mañana para hablar de todos los aspectos legales. Y pues nada, no sé si quieran comentar algo, agregar algo. No, profe. Respecto a esto, muy chévere. No, profe. Excelente. Se aprendió bastante. Profe, un mensaje parroquial y una Sí. posibilidad de negociación. Profe, es que yo Ajá. tengo un viaje el viernes. Entonces, yo no Ajá. sé si el viernes qué actividades tengan programadas, profe. Depende. Sí, Porque, profe. porque el viernes ya es el cierre del curso. Sí, preciso, profe, preciso. Entonces ahí, pues yo no le digo me puedo conectar de otro lado porque a veces en otros viajes que ya mi compañero es testigo, a veces hay unas ciudades donde no tengo buen internet, No le etcétera, o no coge sé en si el internet. entonces, o no, o incluso ahí me puede coger por carretera el viaje. Entonces, profe, no